solamente para 4,000 de las 13,000 plazas. Ahora, lo que hay que preguntarnos es qué pasa en esas 8,000 plazas que no están siendo atractivas para los especialistas, porque hay que decirlo, hay médicos suficientes, especialistas y médicos generales todavía hay más, ¿no? Estos se están llenando en espacios de consulta privada o en otras áreas de la salud, pero sí existe, digamos, la oferta, además de que así mientras hablamos hay más de 180,000 estudiantes de medicina en todo el país, egresan médicos generales cerca de 15,000 cada año, un número importante de especialistas de las diferentes especialidades también. Entonces, es decir, el número de profesionales de salud que hay en el mercado está aumentando cada vez más, profesionales de calidad, bien formados por universidades y hospitales en México, y lo que se necesitan son plazas. El gobierno sale a decir, bueno, aquí están las plazas, y vemos que en estas pocas semanas que se ha dado, una semana que se ha dado el plazo para que las personas puedan inscribirse, pues hay 9,000 personas que están buscando trabajo, ¿no? Ahora, vemos que hay plazas que no están siendo atractivas, y creo que lo que se tendría que preguntar la autoridad es ¿por qué?, ¿no? Y creo que una buena forma de resolver el problema es preguntarle a los doctores y las doctoras qué es lo que pasa, y no solo asumir que es falta de vocación o que no hay interés de ir a comunidades rurales. Creo que hay detrás de esta razón hay un problema de inseguridad muy importante, ¿no? Que eso hay que decirlo. Dos, muchas veces estos hospitales y clínicas no cuentan con todos los insumos, la infraestructura, el equipo de profesionales de salud, etcétera, necesarios para que estos especialistas se desempeñen como debiera ser, como fueron formados, con la mayor calidad posible. Y ciertamente hay una tercera razón que son que estas plazas o el sueldo no es suficientemente atractivo, o las condiciones que están en torno a estas plazas, pues que implican moverse con familia, etcétera, pues pueden resultar un reto importante, por lo que pues quizá pensar en esquemas distintos de contratación en donde haya ciertos periodos de tiempo en campo y de regreso en la ciudad con rotaciones, no lo sé, eso podría ser una solución. Y otra cosa que sí es muy, muy importante y cada vez lo estamos viviendo más de cerca es los terribles problemas de inseguridad a los que se enfrentan en muchas de esas comunidades las y los doctores, ¿no? Sí, veo también en los datos que ofreció la Secretaría de Salud, de los 9,000 que se han inscrito para buscar una plaza, en estas 4,000 plazas, es que hay médicos que se han inscrito en 2, 3 plazas, se han postulado para 2, 3, por eso las cifras no cuadran. Son 9,000 médicos que se han inscrito para 4,000 plazas, de 13,000 que hay en oferta, y hacen falta todavía postulaciones para otras 9,000, según los datos de ayer. Pero de los 9,000 que se inscribieron para una plaza actualmente, 5,000 la quieren en la Ciudad de México. Es decir, ¿le asiste entonces la razón al presidente cuando se dice que los médicos no quieren trabajar en estados de la República o en municipios lejanos o en municipios que no son centros urbanos? No, a ver, sí tiene razón el presidente cuando dice que esas plazas son poco atractivas. Uno, no hay suficientes. Y dos, son poco atractivas. ¿Por qué? Pues porque el salario es insuficiente para compensar lo que pierde un profesional de salud o deja de ganar en la medicina privada, por ejemplo, en la ciudad o en una zona más urbanizada. Y dos, no es suficientemente atractivo porque hay zonas muy inseguras, ¿no? O sea, no es raro. Hoy en la mañana se dio la información de que secuestraron a una compañera residente, ¿no? Por ejemplo, afortunadamente ya apareció. Pero estos son problemas a los que se están enfrentando las y los doctores, personal de enfermería también, etcétera, y pues no es atractivo, ¿no? O sea, sí es cierto que los profesores no se quieren ir, y súmale que vivimos con un momento en la historia en donde el desabasto está todo lo que da, en donde no hay infraestructura suficiente, en donde no hay insumos, etcétera, y quienes dan la cara en las comunidades son las y los doctores, ¿no? Y entonces, pues sí, claro que no, nadie se quiere ir a dar la cara por un sistema que no está respaldándole, por un sistema que pone en riesgo la vida y la integridad de sus profesionales de salud, etcétera. Entonces, creo que no se trata de conseguir doctores de otros lados,
es un tema de resolver los problemas de fondo para que sea atractivo que las doctoras y los doctores mexicanos se quieran ir a ocupar esas plazas y se tienen que hacer más atractivas, uno, garantizando que va a haber insumos, infraestructura, equipo suficiente de manera constante y permanente, dos, que las condiciones de seguridad de las comunidades vayan cada vez mejorando y se tenga la garantía de que uno no va a correr peligro, de que su vida no va a correr peligro, y tres, pues con un salario atractivo y prestaciones atractivas también. Sí, complicado, doctor. Quizá la infraestructura se pueda colocar, quizá los sueldos se puedan mejorar, pero el tema de la seguridad, pues nadie le ha encontrado la fórmula a cómo resolver el tema de la inseguridad, porque pues no se ve la salida, no se ve para cuándo se vaya a solucionar esta problemática que data desde la administración de Felipe Calderón, que se agravó con Enrique Peña Nieto y que se ha agravado aún más en la administración del presidente López Obrador. Es decir, se antojaría, digamos que más fácil conseguir infraestructura, se antojaría más fácil conseguir buenos sueldos, pero se ve complicado el tema de la seguridad. ¿Ahí cómo hacerlo? No, sin duda, este es un problema. No, digamos, me encantaría tener yo la respuesta, Juan Carlos, pero creo que sí es un problema mucho más complejo que el simple hecho de que no hay profesionales de salud suficientes, y creo que tenemos que empezar a ver en personal de enfermería, el personal de medicina, técnicos, aliados de este gobierno, de los derechos de las personas, porque es lo que somos, y no enemigos o personas que intentan evitar que se tenga éxito, al revés. Y creo que si nos sentamos todos y todas a buscar opciones, creo que podemos encontrar soluciones importantes para pues, encontrar soluciones en lo que se mejoran las cosas de los temas de seguridad por lo pronto, ¿no? O sea, porque las personas siguen necesitando atención y no hay excusa que impida que esto suceda. Y dos, pues claramente el gobierno tiene mucho que trabajar en temas de seguridad en este país, sin duda. Sí, ¿qué ideas tienen, doctor Andrés Castañeda, coordinador de causa de salud e integrante del colectivo Médicos en Formación de Nosotros, qué ideas tienen los médicos para que el gobierno implemente? Porque, bueno, existe la necesidad, hay comunidades que no tienen médicos, que no tienen especialistas, existen los médicos, pero no hay condiciones para que ellos se vayan allá. ¿Cómo atender a esta población? Si no hay médicos que se quieran ir, si el gobierno no ofrece las condiciones para que se vayan los médicos, ¿cómo? ¿Con caravanas de la salud, con jornadas temporales? ¿Cuál sería la alternativa para atender a estas personas? Mira, un punto bien importante del que el gobierno no ha hablado, pero o sea, salió esta plataforma para contratar a especialistas. Pero hoy en México, 1 de cada 4 centros de salud no tiene doctor y doctora contratada, ¿no? Es un número importante. Son más de 5,000 centros de salud que no tienen profesionales de salud titulados, perdón, ¿no? Muchos de estos centros de salud, alrededor del 60%, están siendo atendidos por pasantes de servicio social, pero hay más de 1,700 que no tienen ni siquiera un pasante de servicio social, y normalmente todos ellos están en zonas marginadas. Se podría empezar por ahí, por contratar a profesionales de salud de medicina general, doctores y doctoras, que con un buen salario y en muchos casos garantizadas condiciones de seguridad, que no es un problema de todas las comunidades, pues podríamos, creo que, empezar por ahí de primera instancia, ¿no? Creo que ese sería un buen inicio. Segunda, garantizando que se tengan los insumos para poder trabajar, ¿no? La entrada a los medicamentos, ¿no? Seguimos viendo los datos de desabasto del primer trimestre de 2021 y siguen estando muy, muy, muy por arriba el desabasto que como estábamos en 2019, por ejemplo. Entonces, sí, primero hay que resolver ese tipo de cosas. Y en tanto esto se resuelve de fondo, traer médicos del extranjero, ¿no es opción? Pues mira, es una opción. Lo que pasa es que no va a ser la solución. No va a ser la solución porque estos profesionales llegan a zonas inseguras, sin equipos, sin insumos, pues por razones un poco inexplicables, ¿no? Es decir, un poco por lo que las y los profesionales de salud brincan ante la idea de traer profesionales del extranjero, es porque no va por ahí, ¿no? O sea, la solución es que no haya doctores y doctoras, es que las condiciones no son idóneas para que estos doctores y doctoras que sí existen en México, están formados con mucha calidad,
puedan trabajar. Y pues no hay plazas con sueldos dignos, con condiciones de seguridad y con los insumos y la infraestructura suficiente. Entonces, creo que esta solución distrae del verdadero problema, además de que no es sostenible. Y pues vaya, te estoy hablando, Juan Carlos, de que son solamente de medicina general más de 5,000 centros de salud. 500 médicos no van a hacer la gran diferencia. Mientras que, por ejemplo, nada más de consultorios de medicina general y de especialidad se abrieron en 2021 nuevos, más de 13,000. Entonces, si hay doctores y doctoras en México que quieren trabajar, que están buscando esos espacios desde la medicina privada, donde las personas, para poder tener acceso, están teniendo que desembolsar de su bolsillo, pero el gobierno, pues, podríamos decir que está intentando buscar la verdadera solución, que para esa solución se necesita dinero, ¿no? Porque necesitamos dinero para contratarlo a esos doctores y doctoras, y necesitamos reconocer que ha habido un problema en términos de acceso a los medicamentos e insumos médicos para poder emprender soluciones verdaderamente profundas, ¿no? Entonces, lo que un poco molesta de la idea de que vengan profesionales de salud del extranjero no son que vengan profesionales del extranjero propiamente, es que aquí hay, y que no estamos resolviendo el problema de fondo, ¿no? Sí, ¿qué salario promedio están ofreciendo en estas plazas que el gobierno federal ha ofertado, en estas 13,000 plazas para especialistas que está ofertando el gobierno federal? ¿Cuál es el salario promedio? Mira, varía el salario porque depende de la zona a la que se va y de la institución que contrate, porque puede ser del ISSSTE, del IMSS, del INSABI, ¿no? Pero digamos, el IMSS está ofreciendo alrededor de 38,000 pesos brutos, entiendo. Sí, el IMSS 38,000 brutos menos impuestos, es decir, recibirán una cantidad de 33, 30,000 pesos más o menos netos, entonces. Así es, más o menos. Sí, 38,000 en el IMSS. ¿Y en las otras instituciones es más o es menos que lo que está ofreciendo el IMSS? ¿O el IMSS es el sueldo, el mejor sueldo? No, el ISSSTE paga un poquito más. Tengo entendido que les dan un bono, además, si son comunidades más alejadas, por ejemplo, del IMSS, entonces pueden llegar a ganar un poquillo más. Y el INSABI depende igual la plaza, pero podemos decir que es un promedio, ¿no? Una buena idea de qué es lo que está recibiendo un profesional de salud por este servicio, ¿no? Sí. ¿Estas plazas son de contrato permanente o es de contrato temporal? ¿Se especifica en la convocatoria? En la convocatoria no se especifica, pero por lo que se ha dicho en las conferencias, lo que ha dicho Zoe Robledo es que son bases, ¿no? Que eso es una buena noticia. Bases en donde el médico puede sindicalizarse, por ejemplo, si es en una institución pública como el Seguro, como el ISSSTE. Sí, sin duda. Sí. No, o sea, son bases no de confianza, digamos, o de alguna manera, sino bases donde pueden obtener el derecho de sindicalizarse y obtener así contratos que les aseguren la permanencia en el puesto. Sí, eso es hasta donde entiendo lo que se ha ofrecido. Digo, falta ver, porque te digo, fue esta bolsa de trabajo que ha estado en construcción, que ahora aparecen los sueldos, pero todavía no aparecen las condiciones del contrato, ¿no? Todavía ni siquiera se ha contratado a nadie a partir de esta estrategia. Entonces, bueno, esto es un poco lo que se ha dicho, lo que se ha ofrecido, pero todavía no se le ha hecho una oferta formal a nadie para trabajar. Entonces, bueno, todavía hay una brecha importante, pero parece, por lo que se ha dicho, que las cosas van hacia allá, que son contratos con una remuneración, con una garantía. Y bueno, creemos que esto es una muy buena idea, ¿no? O sea, sí va bien, pero no solamente, insisto, Carlos, no solamente es que haya un buen sueldo y que haya una plaza, sino que esta plaza sea una plaza digna, es decir, que tenga un buen sueldo, sí, pero además las condiciones de seguridad y los insumos, infraestructura, equipo y digamos, otros profesionales de salud necesarios para desarrollar o desempeñar la labor del profesional de salud con la mayor calidad posible. Sí. Sí, finalmente, doctora Andrés Castañeda, le pregunto, antes se decía, los médicos estaban muy interesados en trabajar en una institución pública por las prestaciones y por el retiro, por las jubilaciones, por las pensiones. Hoy ya no es atractivo jubilarse del IMSS, pensionarse del IMSS como trabajador del IMSS. ¿Tendrían que modificar esa parte también en las ofertas de plazas de gobierno para los médicos, el retiro? Pues mira, te voy a decir, claro que es atractivo, ¿no? O sea,
no tanto como antes, sin duda, ¿no? La inflación y la vida han un poco ido demeritando en las remuneraciones que reciben los profesionales de salud en el servicio público, pero sin duda sigue siendo atractivo, ¿no? Eso sí hay que decirlo. Y es mucho más atractivo, Juan Carlos, que trabajar en un consultorio decente a farmacia, en donde te pagan 30, 50 pesos, donde no hay garantía, donde no hay contrato, donde no hay aguinaldo, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay muchos profesionales de salud que quieren trabajar en las instituciones públicas, solamente que no hay esas plazas dignas, seguras, con buen salario y Sí. con condiciones laborales suficientes. Sí. Doctor Andrés Castañeda, coordinador de causa de salud e integrante del colectivo Médicos en Formación en Nosotros, muchas gracias por estar con nosotros. Esta tarde estamos en contacto, si le parece, para futuras conversaciones. Seguro que sí, que tenga bonita tarde. Hasta luego. Hasta pronto.